Mientras tanto, vamos a cortar una papa mediana y una zanahoria, porque esto es lo que nos va a aportar parte de todos los nutrientes que vamos a usar para preparar estas barritas nutritivas, que a medida la zanahoria entre en contacto con la tierra y los microorganismos, le va a aportar mucha cantidad de azúcares para que toda esta mezcla que vamos a preparar hoy se termine transformando en nutrientes para todas nuestras plantas. Por un lado la zanahoria, y la papa la vamos a dejar como está, sin lavarla. Si en casa llegas a tener, por ejemplo, restos de cáscara de papa, la vamos a poder usar igual. Y en este caso la papa no solamente va a aportar almidones, sino que también le va a dar toda la consistencia para que estas barritas queden bien pegadas cuando las estemos preparando, para que después las podamos guardar, por ejemplo, en algún frasco, y así la vamos a poder usar cuando las necesitemos. Mi abuela siempre decía que si se le ponía la cáscara de la papa abajo de las plantas de lechuga o los tomates durante la época de verano, eso se descomponía y ayudaba a alimentar a todo el suelo para que las plantas crezcan mucho más rápido. Por acá vamos a poner esta parte de la zanahoria para que empiece a enraizar, y después la vamos a pasar a la huerta. Y para ayudar a que la mezcla quede mucho más pegada, le vamos a poner también unas 2 cucharadas de arroz, para que cuando esté bien cocido, esto va a ayudar para que todo quede bien compacto cuando lo estemos secando. Estos son los 3 componentes que vamos a hervir para preparar estas barritas nutritivas. Por un lado vamos a tener el arroz, las zanahorias que cortamos recién y las papas. Y es importante que a estos 3 componentes, el arroz, la papa y la zanahoria, los dejemos hervir por aproximadamente unos 20 a 30 minutos. Más que nada en el caso del arroz, para que quede bien pegajoso, tenemos que pasarlo de cocción, al igual que las zanahorias, porque al final tenemos que lograr una pasta bien pegajosa para que las barritas queden bien formadas. Mientras todo se va cocinando, vamos a preparar los componentes sólidos, que no solamente van a ayudar para absorber el exceso de agua que quede en esta pasta, sino que también van a aportar nutrientes. Para toda esta parte sólida vamos a usar una taza de lentejas, que las vamos a moler bien. Es importante que la lenteja que usemos esté bien procesada, porque adentro de la semilla es donde vamos a tener todas las propiedades que necesitamos sacar para hacer estas barritas. Podemos usar una licuadora. Es importante que durante todo este procesado con este tipo de licuadoras hagamos pulsos cortos y no la dejemos prendida constantemente, porque si no la hélice se puede terminar calentando mucho. Y así vamos a tener toda la taza de lenteja molida. En el caso que llegues a tener café en casa, le podemos poner unas 2 cucharadas a toda esta mezcla. Y por otro lado, que esto va a funcionar bien para los tomates, le vamos a poner unas 2 cucharadas de esta cáscara de huevo, que está bien molida, para que se vaya descomponiendo cuando la barrita esté en contacto directamente con el suelo. Vamos a probar la consistencia que tiene la zanahoria, la papa y el arroz. Acá tenemos que buscar que todo quede bien blando para lograr una pasta bien uniforme. La papa prácticamente ya estaría, se tiene que formar este puré para que libere todo el almidón. La zanahoria todavía le faltaría un poquito más porque no se rompe, y al arroz lo tenemos perfecto. Así tenemos que lograr una pasta bien pegajosa para que las barritas nutritivas queden bien formadas. Y lo vamos a dejar hervir un tiempo más hasta que la zanahoria quede bien blanda. 10 minutos después apagamos el fuego, revolvemos bien todo, y a toda la preparación ahora la vamos a filtrar para sacar todo el exceso de agua.
A toda el agua que nos queda por abajo no la vamos a tirar porque la podemos usar también para regar nuestras plantas. Y a toda la mezcla la vamos a poner adentro de algún bowl grande y la vamos a pisar bien porque tenemos que hacer un puré con todo el arroz, la papa y las zanahorias. Para que nos salgan unas barritas de mejor calidad. Como todavía la mezcla está muy caliente, le voy a empezar a mezclar los sólidos. Por acá está la lenteja, la cáscara de huevo y en el caso que tengas el café, se lo vamos a poner ahora. En el caso que llegáramos a ver que queda muy seco, le podríamos agregar un poco del agua donde cocinamos las papas, el arroz y la zanahoria. Primero vamos a tratar de mezclarlo todo bien, porque en el caso que nos llegara a quedar muy húmedo, le vamos a tener que agregar algún sólido extra, como puede ser mayor cantidad de las lentejas. Cuando está así y está tibio, ya podemos usar las manos para amasarlo un poco más para lograr una consistencia que sea mucho más pegajosa. Como todavía sigue tibio y ya se hizo de noche, lo que voy a hacer es amasarlo un poco más para armar esta masa y así como está, la voy a poner adentro de una bolsa de nylon bien cerrada para que descanse y mañana bien temprano armamos todas las barras. La gran ventaja que tiene guardar la masa en la heladera hasta la mañana siguiente es que el frío va a hacer que quede mucho más compacta y esto va a hacer que sea mucho más fácil para estirarlas y cortar todas estas barras para dejarlas secar durante toda esta mañana. Antes de estirar la masa es normal que se ponga mucho más húmeda porque va a sacar agua de la papa y también de toda la zanahoria que le pusimos. Y acá lo que voy a hacer ahora es agregarle un poco de harina, la más común que tengas en casa. Si es una harina que se venció, también la podemos usar. Y le vamos a agregar un poco más para tratar de sacarle ese exceso de agua que tiene para que sea más fácil estirarla. Así vamos a lograr que la masa quede mucho más firme. La voy a cortar a la mitad para estirarla en 2 etapas y le voy a copiar una técnica a mi abuela, que ella estiraba bien temprano toda la pasta. Vamos a usar 2 cañas para estirar la masa en el medio para tratar de lograr un grosor de aproximadamente 1 centímetro para que después podamos recortar las barras. Harina por abajo, al medio entre las 2 barritas y al estirarlo vamos a lograr que la masa quede con la medida de estas cañas. Vamos a recortar para que nos quede un rectángulo. Le vamos a dejar unos 8 a 10 centímetros de ancho a toda la barra esta que vamos a recortar. Para que las barras no se peguen al cuchillo cuando la estamos cortando, le podemos poner un poco de harina por arriba y así las vamos a poder cortar mucho más rápido sin que se peguen. Para que me queden barras de este tipo. Todos los restos que nos quedaron por acá atrás, esto lo volvemos a amasar para estirarlas después. A todas estas barras que hicimos las vamos a dejar sobre una madera. Lo ideal es separarlas para que el viento pueda secarlo todo mucho más rápido y mejor va a ser que las pongamos del lado donde está la harina y no al revés. Esto más que nada para evitar que se peguen. Así como están, las vamos a dejar en un lugar bien ventilado hasta que pierdan toda la humedad
y veamos que las barritas no se doblan más. No te voy a recomendar dejarlo en la huerta, por ejemplo, para que se termine de secar, porque muchas veces pueden venir los pájaros y se lo van a terminar comiendo. Por eso es que lo voy a llevar adentro de casa, en un lugar a la sombra y que esté bien ventilado hasta que todas las barritas queden bien secas. Para la mañana siguiente las barritas quedaron bien duras y esto nos va a asegurar que las vamos a poder guardar por mucho más tiempo. En casa la guardo adentro de frascos grandes. Con estas cantidades que te di están saliendo aproximadamente unas 80 barritas que las vamos a poder usar con las plantas de la huerta o las que tenemos en maceta. Y al frasco lo vamos a cerrar bien para que no entre humedad. Las vamos a llevar a la huerta para empezar a ponerlas. Por acá están las berenjenas que empezaron a sacar hojas más sanas. Tuvimos una época de mucho calor y hubo ataques grandes en todas las hojas de abajo. Pero ahora poco a poco se van recuperando y empezó con toda la floración. Fue un calor muy fuerte que no solamente nos afectó a las berenjenas, también estuvo afectando a los tomates. Tuvimos un ataque bastante intenso de arañuela, pero la estamos controlando bastante bien y los tomates se están recuperando. Alrededor de todas las plantas de berenjena y los ajíes cultivo la verdolaga en épocas de verano, porque dos de las grandes ventajas que tiene es que cubre bien todo el suelo y las podemos cortar para comer en ensaladas. A medida que los tallos se hacen más gruesos, después los recorto todo y lo dejo para que incorpore nutrientes a todo el suelo. Para poner estas barritas, para esta planta vamos a usar 2. Corro un poco la cobertura y así como están, las vamos a clavar en estas 4 partes, tratando más o menos que nos quede a unos 10 centímetros aproximadamente del tallo principal. Que apenas queden por afuera, porque no vamos a querer todo muy enterrado, para que el aire active a todos los microorganismos descomponedores y esto va a hacer que el día de mañana todos los nutrientes queden disponibles en el suelo para que nuestra planta de berenjena lo pueda usar para aumentar la producción. Estas flores de puerro las estamos dejando para semilla y otra forma de poner las barritas para que se empiecen a descomponer puede ser moviendo toda la cobertura. En el caso que no llegues a tener una cobertura en la planta, directamente removeríamos un poco toda la tierra alrededor. De nuevo sacamos 2 barritas por planta, vamos a poner aproximadamente. Y acá lo que haría, cortarla un poco más en 4 partes. Y la dejaríamos toda alrededor, apenas presionando para que queden semienterradas. Esto mejora mucho más toda la descomposición para que se transformen en nutrientes y ayude a que la producción siga aumentando. A todo esto lo volvemos a tapar. Y es mejor que después de cada aplicación hagamos un pequeño riego para que se empiecen a activar los microorganismos y con esto vamos a acelerar mucho más toda la descomposición para que se empiecen a liberar los nutrientes. También se lo podemos aplicar en la base de las plantas de albahaca y tengan en cuenta que para esta época vamos a tratar de hacer la poda de todas las flores para que la planta se empiece a regenerar, pero te voy a recomendar que la primer flor que largue o la más larga la dejes para sacar semillas para la próxima temporada. Y por acá están las plantas de tomate que te comentaba recién, donde tuvimos un ataque bastante grande de arañuelas. Lo que estoy haciendo para evitar que la arañuela siga subiendo y afecte a todas las ramas sanas que están por arriba, primero le estoy recortando todas las hojas por abajo, dejando todo el tallo limpio. Esto va a ayudar para que esté mucho más ventilado y la arañuela no pueda ir a atacar a las hojas. Por lo general vive del lado de abajo alimentándose de la hoja. Por otro lado, uno de los mayores enemigos de la arañuela es la humedad. Por eso es recomendable mantener las plantas bien hidratadas, que las reguemos cerca del mediodía cuando hace mucho calor, porque el agua le dificulta todo el ciclo biológico y con esto vamos a lograr bajar un poco más la población
para que nuestras plantas de tomate sigan creciendo sanas por arriba. Esta fue la paciente 0, que es donde arrancó toda la contaminación con la arañuela y después empezó a pasar a las otras plantas. Primer tratamiento, todas las hojas del tallo principal se las saqué. Si bien a la planta la podría haber sacado toda, como ya estaba muy desarrollada, lo que hice con la poda es estimular que salgan nuevas ramas desde abajo. La planta empezó a sacar nuevos brotes y esto es lo que nos va a ayudar para que continuemos con toda la producción, por lo menos hasta el final del otoño. Y en el caso de estas plantas de tomate, como ya habíamos hecho toda la activación con la levadura, estas barritas se van a descomponer mucho más rápido. Si corremos el pasto, vamos a empezar a ver que los hongos empiezan a descomponer toda la materia orgánica, esto blanco que se ve arriba de la madera, y esto es lo que nos da mayor cantidad de nutrientes y la tierra va a quedar mucho más activa. Para estos tomates le voy a poner las barritas cortadas directamente arriba, haciendo todo un círculo. A esto lo tapamos todo y lo vamos a regar bien para que se empiecen a activar. También las vamos a poder aplicar en plantas que tengamos cultivadas en macetas. Esta es una guayaba, va a ser el primer año que me dio flores y acá están las frutas. Para la aplicación en macetas usamos 2 barritas, las vamos a cortar en pequeños pedacitos para semi enterrarlas todo alrededor, porque esto va a ayudar a los microorganismos para que se alimenten y empiecen a liberar nutrientes para toda nuestra planta. Por acá al lado tuve que traer también el limonero que tengo en maceta. Empezó con toda la producción. Este está alimentado desde que hice el trasplante a la maceta solamente con este tipo de mezclas. Como la maceta es un poco más grande y el limonero está en producción, le voy a poner un poco más. Y la gran ventaja de esta lenteja principalmente es que tiene mucho nitrógeno y es la que va a ayudar para que las hojas de estos limoneros crezcan mucho más. Tapo todo y a esta aplicación en épocas que hace mucho calor se lo estoy haciendo una vez cada 10 días, revisando donde las puse, y si vemos que ya no hay más de estas barritas, le vamos a volver a poner de nuevo. Así logramos una nutrición bien natural para todas nuestras plantas. Más adelante te voy a mostrar cómo hacer una barra especial para plantas como pueden ser las rosas, que van a necesitar un suelo un poco más ácido para que las podamos cultivar en maceta. Te mando un saludo grande. ¡Chau!